Este programa es auspiciado por Ídolos del Deporte. Recuerdos, vivencias, anécdotas, triunfos. Ídolos del Deporte, con la conducción de Cristian González. Hola amigas y amigos, nos encontramos en un programa más de Ídolos del Deporte, aquí desde el restaurante Aima, frente a la Policía de Investigación, a paso de nuestra costanera y con un tremendo invitado. Ya lo ven en pantalla, Luchito Aguilar, un tremendo jugador, un tremendo amigo, un compañero y obviamente también de años importantes de nuestro fútbol regional. Así que Luchito, gracias hoy día por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Ídolos va a cumplir 10 años, los primeros programas conversamos con Luchito, conversamos de ciertas historias deportivas, pero hoy día definitivamente hinchamos al área para hablar solo con este tremendo volante que ha tenido el fútbol magallánico. Sí, ¿qué tal, Cristian? Gracias por la invitación. Sí, la verdad es que sí, hablar un poquito de lo que es el fútbol magallánico en su historia. Nosotros, bueno, jugadores más o menos de la época de los 80 en adelante, y bueno, y ver cómo esto ha evolucionado igual el fútbol desde esa época hasta ahora, empezando por lo principal que son las canchas, así que Sí, hay harto tema para hay harto para hablar, sin duda. Sobre todo en eso, en la evolución del fútbol. Ídolo del Deporte ha tratado obviamente, de rescatar y reconocer a nuestros deportistas, nuestros históricos jugadores que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, que a veces cuesta. Obviamente hoy día estás de técnico, estás con una generación jóvenes y es difícil a veces poder hablar de aquellos que marcaron historia en los 80, sobre todo los 80, 90, cuando no había tampoco tanta cobertura como la existe hoy día, con redes sociales, con transmisión de partido en Facebook Live. Con suerte llegamos a una final que nos transmite ya una radio que vaya a transmitir una radio, ya era harto. Sí, la verdad es que sí, y yo veo fotos ahí del diario de la época en que nosotros jugamos. También había otra cantidad de gente en los estadios. Yo Sí. me fijaba las liguillas principalmente que La se tribuna jugaba en el del estadio Estadio fiscal. Tú mirabas las fotos desde la cancha Sí. hacia la tribuna y el fiscal Tribuna estaba casi lleno, completamente sin duda. lleno. Bueno, eso en otros tiempos igual no había tanta televisión, no había el internet que hay ahora, que tú puedes ver fútbol de todo el mundo a cualquier hora. Pero en esa época se vivía así, se vivía de manera especial, las canchas llenas, repletas, y como te decía, otro tipo de estadio igual, en esa época pasto natural, hoy día todo sintético. Con nuestro pasto natural. Sí. Siento que fuimos unos privilegiados para la época. Hoy Sí. día cuando quieres decir, está bien, gran parte de nuestra historia tiene que ver con el fútbol de la Nación Punta Arenas, con la cancha de pasto y todo eso, pero una liguilla de 4 ya era estadio lleno. Sí, efectivamente, las liguillas de cuatro en general todos los equipos que participaban en esa Todos época los domingos igual había. eran 8 o 10 equipos, pero normalmente era parejo, o sea, cualquiera Sí. le podía ganar a cualquiera en esa época. Hoy día no, hoy día está más definido, quizás tú ya antes que empieza el campeonato sabes Ya en qué sabes. asociación Sí. y en las 3 asociaciones que tenemos tú más o menos sabes quiénes van a ser los equipos que van a llegar a la liguilla final. Sí. Y de ahí realmente empieza el campeonato en todas las asociaciones. El resto de las partidos de clasificación son casi medio trámite. Pero bueno, así está así el fútbol ahora y de todas maneras uno se divierte. A los que nos gusta el fútbol vamos a estar siempre en las canchas. Como dice mi compañera Carolina, que le va a enviar un saludo, que está resfriada, está enfermita, así que le enviamos un saludo a la distancia. Como dice Carolina siempre, vamos a entrar a la línea del tiempo. Luchito, ¿tu niñez cómo fue? ¿Fue entretenida, fue buena? ¿Sector sur? Sí, bueno, yo realmente nací en la población 18 de La septiembre, 18. exactamente frente a la octava compañía de bomberos. Mira. Ahí nací yo. Ese sector, como tú sabes, la 18 normalmente se dividen por sectores Sí, los sí, clubes. sí, sí. Ese sector era identificado con el Club Deportivo Independencia. Con Independencia. En esa época, sí. De hecho, yo partí jugando ahí en Independencia, partí en Independencia hasta los 12 años más o menos, cuando me cambié ¿Te quedaba cerca de la lugar, cancha, sí, po? pues me quedaba cerca y era tradición Y era el que y era el todo sector, claro. ese sector era de Eran las Independencia. cuadras, por cuadras. Sí, y además que en esa época también todavía no existía ANFA, yo jugaba en las 3 asociaciones.
Barrio Sur, Punta Arenas y en la 18. Y en la 18 jugaba por Independencia, porque era una tradición. Mi papá siempre jugó toda su vida en Independencia, así que mi papá, mi tío, mis abuelos, todos vivían cerca ahí. Así que seguí la tradición y ahí vistiendo la camiseta roja de Independencia en esa época. Y en el Barrio Sur en Estrella, ¿no? En el Barrio Sur en Estrella, sí, también. ¿Y en el estadio dónde era? En el estadio en Magallanes jugué ¿Por toda mi vida, Magallanes? sí. Y como tú sabes, bueno, es ¿Por de tema herencia, familiar? por tema familiar, todos jugaron en Magallanes, desde mi abuelo hacia adelante, mi abuelo, mis tíos, bueno, el más conocido Mario en este caso, Mario. Mula Galindo, Mula, Mulita, claro. sí. Y mi tía Sonia, que involucrada también en el tema de Magallanes Por en el el básquetbol, básquetbol, sí, después se fue allá a Santiago con Mario, y ahí dejaron tempranamente. ¿Alcanzaste a vivir toda esa vivencia, valga la redundancia? No, ¿Con tu tía no viendo? con mi tía no, viéndola jugar básquetbol no. Ya. Yo estuve allá en Santiago, viví con ella, sí, porque Sí. ella era la secretaria de Colo-Colo, jugaba básquetbol y era también la secretaria de Colo-Colo. Por muchos años fue secretaria y conocía a todos los jugadores de la época. En esa época ella hacía los contratos de los jugadores. No es como ahora que hay intermediarios, Claro. representantes, ¿no? Antes era directo el jugador con la secretaria y el presidente, ahí arreglaban los temas de plata y todo. Llevaba y todo el entonces, tema administrativo. llevaba todo el tema administrativo, así que Qué ahí igual ¿Estabas que inserto en el estaba que sí? inserto en el fútbol. Bueno, y vamos a hablar profesional, también de lo que fue esa experiencia tuya, Luchito, en Colo-Colo. sí. Ya de grande, bueno, cuando viene esta clasificación de cerrar por una de las tres asociaciones, ahí te cae en el Barrio Sur. Sí, esa fue justamente, había una eliminatoria regional en esa época de juvenil. Y ahí mandaba el fichaje, ¿no? ¿Dónde estabas Ahí primero mandaba fichado? donde estabas primero fichado. De hecho, yo estaba entrenando en la selección de Punta Arenas porque jugaba en Magallanes, estaba citado al equipo y Ahí vinieron los cortes. ahí llegaron todos los rechazos y las Claro, aprobaciones de dónde claro. quedaba, quién te fichó primero en el fondo. Claro. Y en esa oportunidad apareció la ficha en el Estrella del Sur, Estrella del Sur. conjuntamente con 5 jugadores más que eran de la selección de Punta Arenas que estaban entrenando, entre ellos Julio Rada, me acuerdo, Julio que Rada, llegó sí, pues. igual de vuelta a la asociación Punta Arenas. Bueno, y todos esos jugadores que salieron rechazados de Punta Arenas los tomó el Barrio Sur. Barrio Sur. Y de hecho ganamos esa eliminatoria. Ahí vino un hito jugando histórico. por el Barrio Sur, que primera vez que ganaba algo en su historia. Me acuerdo que ese camarín estaba lleno de jugadores nosotros éramos juveniles, de jugadores de la época, de los Sí. primeros equipos, porque te iban a apoyar, porque era un hito histórico que estaba el Barrio Sur pasando, a una ganándole a Punta Arenas, principalmente que nadie le ganaba a Punta Arenas. Natal Tremendo igual era equipazo tenía fuerte. Punta Arenas, ¿ah? Sí, pues Punta O sea, Arenas tenía buen de ahí, equipo igual. de ahí si empezamos a hacer el recuento de la generación que tenía. Por nombrar algunos, en esa selección juvenil de Punta Arenas estaba Kiri Ugarte, Estaba Kiri, estaba Ugarte, Julio sí. ya. Julio, Bueno, estaba Quinán, Nero Quinán, sí. Yayito. Yayito, Yogi Hernández. Yogi Fernando Hernández. sí. No, yo- No, habían varios jugadores que eran destacados en esa época en los distintos equipos, así que se potenció un poco con la salida de nosotros, pero nosotros fuimos a potenciar al Barrio Sur, que afortunadamente ustedes- ganamos. Sí, Estaba Rada, sí. estaba Chirola. Estaba Chirola, sí, que Chirola. era del Escauda y pasó al Barrio Sur igual. Todos éramos de Estrella, porque en el Sí, fondo pues, no hay- Estrella fue el que fichó primero a esa cantidad de jugadores y llegaron todos fichados por Estrella. Así que ahí tuvimos que representar al Barrio Sur. Luchito, ¿qué significó ese hito deportivo? Porque es un hito deportivo, fue lo primero que dices tú, que ganó algo importante Barrio Sur, y para la época. Exactamente. Dirigido sí. por Nelson Segovia. Dirigido por Nelson Segovia en esa época. Bueno, yo también había tenido la oportunidad de estar con Nelson en varias selecciones escolares, sobre todo. En esa época igual se viajaba bastante todos los años los nacionales escolares. Y normalmente estaba él con Mario Yarzún, que era el otro Mario profe Yarzún. que siempre tomaban las disciplinas del fútbol escolar, o la gran parte de ellas, así que igual ya conocía a Nelson ya de chico. Aparte que igual era jugador de Estrella Era del Estrella, Sur, sí. así que éramos conocidos y formamos un buen plantel. Después de lo vivido con el Barrio Sur, ahí ya te cambia definitivamente a la sección Punta Arenas. Claro, ahí ya pasé justamente como era eliminatorias juveniles, tú cuando pasabas de juvenil a adulto, había un lapso donde tú quedas Sí, libre. Sí, quedas libre. Quedas libre. Como Y 3 meses, claro, 90 días, algo así. en esa En esa brecha. digamos, vino Pepe Arena y me invitó ahí a participar en el Scout, que en esa época Scout era un equipo potente igual.
dirigido por Bernardo Vera en esa ocasión, sí, en esa época. Así que me invitó a ser parte de ese plantel, que yo tenía recién 18 años. Así que en esa oportunidad ya me pasé al Scout, con tremendos jugadores igual, yo siendo niño todavía. De hecho, en Magallanes, cuando estaba en juveniles, también tuve la oportunidad de jugar en el primer equipo. De jugar en el primer equipo y de jugar con jugadores que habían venido del 80, que habían quedado del 80 y que eran de Temuco, que si tú recuerdas estaba Mendoza, estaba Daler, estaba Rebolleo, que eran jugadores importantes, y aparte estaban los Vargas en ese Vargas, Efraín Vargas. Sí, Filosa, dentro de algunos jugadores que recuerdo. Justo Castro estaba también. Así que de ellos también me enseñaron y me cobijaron igual, porque en esa época igual se golpeaba bastante. Sí, pues se golpeaba bastante, así que tenía alguien que me proteja. Aprendía o recibía. Alguien que me proteja y claro. Eso como no, sobre todo, no, el que yo me gustaba, que me daba buenos consejos era Mendoza, porque Mendoza era un tremendo jugador, talentosísimo, el 10 de Temuco. Sí. Y de ahí, como te digo, ya pasé ya haciendo, al pasar a ser adulto, ya me integré al equipo de Scout. La primera temporada salimos campeones de inmediato, un equipo bien joven, sí. Pero con Bernardo, fue cuando le ganaron a la final a Salfa. A Salfa, sí. 3-2. Sí, con goles de Churrasco Osmar Gómez, estaba en esa partida igual. Freddy Caibú, Renato Díaz. Y el Negro Gutiérrez hizo el gol del cabezazo, ¿no? Claro. Ese fue el 3-2. Exacto, así que teníamos... Cachete Díaz, había buen equipo. Sí, había buen equipo. Y los hermanos Segovia, José y Juanito, Hugo Bravo atrás en la saga. Así que había un plantel bastante bueno. Oscar Treviño también. Bernardo dirigiendo ahí, pues debutando en el primer equipo de Scout. Caco Cárcamo, tuve la oportunidad de jugar un año con Caco Cárcamo y Cocolichi, que eso estaban retirándose sus últimas temporadas. Miguel Ángelo igual. Y él tuve la oportunidad de jugar con ellos, jugadores buenos referentes que venían de los 80. Referentes, goleadores innatos y tremendas personas, porque uno generalmente cuando niño se identifica con algunos jugadores, los ve jugar, los ve como sus ídolos. Y el estar ahí en un camarín compartiendo con ellos, imagínate. Eso es lo que pasa, porque cuando hay niños miráis para arriba. Bueno, todos los que nos marcó un poco el Nacional del 80 a varios. Exacto. Que después obviamente los tienes de compañeros. Sí, es lo mismo que pasa en el fútbol profesional, que tú ves ahora Vidal compartiendo con unos chicos de 17, 18 años, los mismos chicos te dicen, oye, Vidal era mi ídolo, yo lo miraba de los 5, 6, 7 años, y ahora compartiendo con él, imagínate. Qué tremendo orgullo. Lo mismo pasaba en nosotros, pero lógicamente en otra dimensión a nivel amateur. Pero bueno, ahí era lo que uno veía cuando iba al estadio, que justamente iba a ver esos partidos, a esos jugadores, después de tenerlo de compañero. Claro. Oye, después de salir con Scout, ahí te vas a Salfa. ¿De Scout pasaste a Salfa? Claro, estuve 4 años en Scout y de ahí pasé 4 temporadas. Ya con 22 años pasé a Salfa igual, también ahí tremendo equipo, y la mayoría de los jugadores pues integramos la selección de Punta Arenas. En esa época Salfa tenía, no sé, eran 10 jugadores en la selección de Punta Arenas y casi jugaban todos. O sea, tú mirabas la selección y mirabas una foto de... No me digáis ese camarín. De Cosal o de Salfa en esa época, eran casi los mismos. Se insertaban algunos jugadores, ¿no? Ahí compartimos el camarín. Ahí compartimos Luchito de equipo y bueno, yo mucho más joven, pero era juvenil debutando en este equipo de ustedes, que además ustedes referentes al primer equipo, pero eran todos jóvenes. Claro, relativamente jóvenes. Y yo era el único juvenil, y llegar a ese equipo, a ese plantel con 14 y 15, había fácil 12, 13 jugadores en la selección ese tiempo cuando fueron a Curicó. Exactamente. De eso súmale a Mario, súmale a Miguel del Río. Claro, Ricky que queda Estuardo, o sea, todo por claro, Nicky Raúl, igual, jugadores de experiencia, profesionales. Mario venía llegando del profesionalismo, recién tenía 36 años, era joven para... Era tremendo equipo de jugadores, privilegio. Así que indudablemente jugar con ellos, aparte que te enseñaban mucho, que lo hacían todo mucho más simple. O sea, todo mucho más simple, así que era un privilegio jugar con ellos, aprender a desarrollarse. Definitivamente tener compañeros como ustedes, todos buenos para la pelota.
era imposible no equivocarse, no se podía equivocar uno. Sí, y sobre todo... Una línea de fútbol tremenda. Sí, sobre todo, por lo menos lo que me tocó compartir, sí, como tú dices, muy buenas personas. Muy buenas personas, buen grupo. A pesar de que ellos eran mucho más grandes que uno, igual te respetaban, nadie te insultaba, nadie te increpaba, al contrario. Yo todavía hice bastante amistad de esos jugadores que a uno los guiaban y los respetaban. Estuardo es uno de ellos que a veces cuando viene todavía, bueno, Nick y todos son los que los vemos siempre acá. Miguel del Río, ni hablar, un arquerazo de la época. Exacto, Miguel vino de para mí uno de los mejores arqueros con los que jugué. Llegó de Argentina, él estuvo profesional. Sí, todavía venía quemando sus últimos cartuchos. Miguel del Río. Y él, increíblemente, para los que ven ahora, él no se movía mucho, pero tenía una ubicación. Y prácticamente tú decías que como que tuviera un imán, porque todas las pelotas le llegaban al cuerpo. Ahí estaba, siempre la pelota nunca volaba. Y él me decía, no es necesario volar, decía tú, mientras estés bien ubicado y bien parado y no te hagan el gol, eso es la función. Luchito, entre ese medio, porque sé que después viene, sigue y continúa esta trayectoria del fútbol, pero aboquémoslo también, porque vamos a llegar un momento más adelante, obviamente vino el inicio del fútbol de salón, ¿no es cierto? El de la pelota pesada, sí. Pero también vivimos épocas gloriosas del baby fútbol, ¿no? ¿En la San Miguel jugaste? Exacto, sí, en la San Miguel, la época nuestra era San Miguel y Cristo Obrero, eran los dos campeonatos. San Miguel eran los Humbers. Ahí era otra escuela para aprender. Sí, ahí para era. Aprender a protegerse, a recibir. Sí, porque estaba jugando. Incluso tuve la oportunidad de jugar en la cárcel igual. ¿En la cárcel? Sí, yo fui a un partido en la cárcel. Yo igual tuve como uno o dos partidos. Bueno, quise más saber. Inclusive fui a un partido donde Mario trajo en esa oportunidad a Pato Yáñez. Con 20 años Pato Yáñez. Claro, si tú no te recuerdas, esa cancha. Sí, pues, Mario llevaba siempre a los jugadores profesionales. Pero no había cancha, era como... Sí. No, se abrían las puertas y tú ibas corriendo, te abrían la puerta y si no frenabas, te estampillado y había una escala como en la mitad de la cancha igual. No, era muy rara esa cancha. Eran parte de la cancha, pues, ¿no? Sí, pues sí, ahí jugaban con pared. ¿Y la escalera? Sí, y la escalera. Y las tribunas estaban alrededor. Oye, uno andaba metido igual a... Sí, pues. Pero esa era la vivencia que teníamos. Era la vivencia, sí. Ahora dentro de ese programa de fin de semana, de esa agenda de fin de semana, tú salías a un gimnasio, te ibas a otro. Sí, era una agenda recargada. Yo me acuerdo haber jugado hasta 5 partidos en un fin de semana. Ese era el promedio. Ese era el promedio, entre 4 o 5 partidos. Al final te ibas cambiando a camiseta nomás, capaz que los compañeros eran los mismos, porque se copiaban. Claro. Algunos 8 eran rivales. O de repente jugabas en contra de los que después eran tus compañeros. Claro. En otros gimnasios eran tus compañeros y eran rivales en otro campeonato. Pero ahora sí era divertido, bonito. Sí, se veía. Después de muchos años entré en la San Miguel, ahora vacía ya y tú decías cómo se jugaba ahí. Sí, ahí había que. Las finales lleno. Había que ser fuerte, había que ser fuerte ahí y también ser habilidoso porque el espacio era pequeño. Sí. Pero se jugaba bien. Bueno, habían jugadores gloriosos, yo me acuerdo siempre de Chirola que hacía goles. Chirola Collier. Nivaldo Vázquez. Sí, exacto. En el Cerro La Cruz. Son jugadores que eran. Oye, en un metro eso definía. Me tocó ver igual. Como con 16, 15, 16 años, ver jugar ahí a Angelito Bamón en sus primeros inicios. Era valiosísimo, pero también recibía como... no, y ahí nadie te... Ahí nadie te perdonaba. No, nadie te perdonaba, sí, ahí nadie te perdonaba. Oye, Luchito, fútbol de salón, bueno, ahí también fue otra historia, fueron hartas lindas vivencias. Sí, nosotros empezamos en esa época igual de los 80 con el fútbol de salón, como tú comentabas delante, era un balón totalmente diferente como el que se juega ahora, una pelota muy chica y pesada, que prácticamente había que pegarle, pero con todo para que avanzara ese balón. Hay que saberle pegar. Sí, había que saberle pegar. Y aún así no avanzaba mucho. Sí. Y ahí igual con el profe Bernardo, que le gustaba mucho el fútbol de salón, estudió mucho, se preparó y él preparaba a los equipos. En esa oportunidad yo estaba en el BCI, jugábamos fútbol salón. El banco tenía tremendo equipo. Sí, pues estaba Juan Soto, Oscar Caibul, Pollo Mancilla. Sí, tenían tremendo equipo. Chito Vázquez, Alarco, Mario, Lara, Copete, Mallorca en esa época. Todos tremendos jugadores, así que en esa época empezamos el futsal sin muchos conocimientos.
Y llegaban equipos extranjeros y nos goleaban. Y ahí queda, claro, ahí queda Ahí quedaba la grande porque ellos sí sabían jugar, por nosotros con lo básico nomás, lo que sabíamos acá, ¿no? Bueno, ahí después en eso vamos a conversar porque tuvimos el privilegio de compartir. Vamos a hacer agüita. Como en el mundial, vamos hidratando. Hidratación, sí. Está buena esa medida igual del mundial para los entrenadores, porque se aprovecha a ordenar el equipo y todo. Otros no lo toman, ¿no? ¿Te gustó el hecho de que prácticamente se dividiera todo en 4 tiempos? O sea, en algunas ocasiones sí, yo creo que para algunos equipos que andan mal se aprovechan para reorganizarse. Sí, es como en el BEI, 1 minuto y nos organizamos de nuevo. Y a veces resulta, no es malo, pero no mucho tiempo, sí, yo creo que con 1 minuto estaría listo. Sí, son 3 minutos que dan, era igual demasiado ya. Pero no es malo tener 1 minuto cada tiempo que te permita a los entrenadores, porque de afuera tampoco te escuchan todos gritando lo que tú quieres corregir de repente, pero sí, es una buena medida. Han habido varios cambios que están ayudando a que el fútbol sea más ágil, digamos. Más ágil, más atractivo. Más atractivo, sí, la tecnología. Con cambios para mejor, otros que no tanto, pero bueno, la tecnología igual a eso es lo suyo, para impartir justicia igual, porque de repente a veces, por ejemplo, ese gol de Maradona con la mano no hubiese ocurrido con VAR, no hubiese pasado. Iba a ser un acto de justicia igual. Pero a lo mejor no lo repetían, sí. Sí. A lo mejor a lo mejor no lo repetían. Luchito, después de lo vivido con Salfa, que obviamente fuimos parte del primer título de campeón de Salfa, después que había costado varias veces estar en la quemada y no obtenerlo. Después de Salfa, ¿te fuiste a Prat? Sí, igual estuve como 4 temporadas igual en Prat. Ahí igual también tenía un plantel bastante bueno, igual tuve la oportunidad de salir campeón con Prat, de ir a un regional, ganar el regional que se hizo acá en esa oportunidad. Sí, Zonal Sur. Zonal Sur, sí, en esa época eran 4 equipos nomás, de Temuco hasta Punta Arenas. Y ganamos la final primero porque se hacían de a pareja nomás en esa época, no jugaban todos contra todos, era pareja. El primer día nos tocó con Coyhai, que ganamos 7-4, me acuerdo, partido de guerra de goles. Y después la final nos tocó con Santos, que venía de Temuco, el equipo de Marcelo Sala. Con ellos jugamos la final y ganamos igual 2-0, así que con eso logramos ir al nacional final, que era en Antofagasta. Así que también un tremendo equipo en ese club. Sí, pues tenían buen equipo. Sí, pues también. Miguel Mon, entre otros, estaba jugando. Con el Pollo arriba, Freddy Calibur, Pollito Mancilla, Renato Díaz también, que me ha repetido con Renato en varios equipos. Sí. Walter Díaz. Walter Díaz, Miguel Lara, Gillo Nostroza. Atrás, sí. Con Rousseau. Triviño estaba también ahí, ¿no? Oscar también. Rousseau, ¿te acuerdas del aviador? Sí, Rousseau Senchal, sí. Sí, igual estaba ahí en ese plantel, así que tremendo equipo igual, que logramos ganar esa oportunidad, ese regional, y después salimos vicecampeones y perdimos la final en Antofagasta. Mira, qué bueno. Luchito, vamos a hacer una pausa comercial. Estamos en el restaurante Aima para venir a degustar durante todos los días de la semana. Una carta increíble, también todo lo que es el tema de bebestible, de tragos y todo esto. Hay exquisiteces para poder venir a disfrutar. Le puedo contar mucho, pero mejor venga usted y venga aquí a Aima en calle Errázuriz frente a Policía de Investigación, así que venga usted y pueda disfrutar y ver, por supuesto, y visualizar lo que nos ofrece Aima. Luchito, vamos a ir porque obviamente hay mucho que conversar todavía del fútbol, de tu historia como jugador, también como técnico, así que hay harto para conversar con Luchito Aguilar. Vamos a hacer un saludo. Ahora sí lo vamos a hacer con estos abuelos, amigos. Gracias por estar en Ídolos. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso con nuestro invitado. Ya llegó a la ciudad Estación Transpetrol. Atención 24 horas. En Ignacio Carrera Pinto 017. Más cómodo, más cerca de ti. Transpetrol, para que llegues a tu destino.
we bringing out toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, should be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we don't die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really gon' find out. Rowdy, we get rowdy, rowdy. Rowdy, we get rowdy, rowdy. We be disturbing the peace. Working, we serving the street. Experimenta un cuidado integral, atención individualizada y bienestar duradero. En Ortomed nos especializamos en ofrecer soluciones de salud con una perspectiva integral y funcional. Nuestro equipo profesional brinda atención personalizada para tu recuperación, con quiropraxia, plantillas ortopédicas y un gimnasio terapéutico. Gracias a un enfoque avanzado, Ortomed se ha convertido en un referente de soluciones ortopédicas en la región de Magallanes. Ortomed, una parte importante de tu salud. Ya estamos de vuelta para seguir haciendo ídolos del deporte, hoy día con un tremendo jugador y una mejor persona, Luchito Aguilar, quien definitivamente también marcó épocas importantes en nuestro fútbol regional y es un poco el reconocimiento que queremos hacer a través de nuestro programa. A veces cuesta un poco entrevistar a los amigos porque hay harta historia en que fuimos y compartimos camarín, pero ahí está, para llevarle a todos ustedes y para las nuevas generaciones también, que fue este tremendo volante. ¿Te acomoda en los inicios? ¿Partiste jugando de 10? ¿O jugaste largo? Bueno, es que tú eras alto para la época. No, yo partí jugando, sí, de 6, de 10 ¿Alguna vez no igual. te pusieron al arco, man? No, de central sí. De central sí. No me gustaba así jugar de central. Me Querías gustaba esa tener más posición. estar Sí. arriba, en el medio. En el medio me gustaba más. Para tener más la pelota. Sí, jugar de 10, tener más la pelota, hacer jugar a los compañeros, eso me gustaba más. Pero sí, en alguna oportunidad igual jugué de central, en caso de emergencia. Pero la posición que más me gustaba era en el sector medio, así que ahí jugué toda mi vida. Así que bien, pues sí, como tú igual dices, reconocer a los jugadores, pues tú de repente vas en la calle y me pasaba a mí que veía jugadores que son de más mayores que yo y no sabía, hasta que alguien me decía, no, ¿tú conoces en esta historia, esa historia? Sí. Chuta, y uno después los mira de otra manera De otra porque manera, dice, claro, oye, claro. Estos jugadores Uno- han dejado algo en la región. Exactamente. Y hay gente que todavía uno los abraza, los saluda, que reconoce lo que hacen, porque es la historia que uno marca inconscientemente, porque la gente que te va a ver el fútbol, obviamente uno se va haciendo conocido, pero son parte, no sé, de la misma historia que uno compartió, ellos la vivencia la tienen desde la tribuna y uno la tuvo en la cancha, entonces son capítulos que de uno de otra manera quedan en la retina de la gente que... Claro, uno en esa época juega nomás, pero no sabe que después lo que puede trascender a través del tiempo. Y marcas también Claro. para las nuevas generaciones algo. Sí, pues marcando tu trayectoria, afortunadamente estar en selección, en buenos equipos, igual vas haciendo tu trayectoria como futbolista y después que te lo reconozcan después del tiempo, igual es bonito que alguien te diga o te vea en la calle y decir, mira, ahí está papá. Esa persona que está gordito ahora, Sí. o que tiene cara, igual hizo deporte. Jugaba. Igual hizo deporte. Y uno decía así de los referentes, uno lo más alto era, lo más grande decía así. Estamos en otro escenario de la vida, Luchito. Oye, después del Prat terminaste, ¿a dónde terminaste? ¿En Sokol? En Sokol, sí, también hice como 4 temporadas, así que ahí fue ya con mayor, ya tuve nacieron mis hijos ya. Eso igual te va frenando un poco, claro. Tenía 3 hijos ya que igual te impedía mucho estar yendo a entrenamiento, aparte que uno ya era más grande. En Sokol me fui con casi 29, 30 años y ahí terminé mi carrera, jugué como hasta los 34 años y ya después se me hizo más pesado el estar entrenando, el estar en el trabajo, entrenar, estar con los niños igual te complica eso, así que dejé jugar tempranamente. Igual las lesiones igual te empiezan a afectar. Se empiezan a sentir. Te empiezas a sentir ya en esa época. Cuesta más recuperarse. Claro, porque uno, por lo menos en mi caso, yo de los 8 años que empecé a jugar de niñito y a veces te veían y pensaban que tenía más edad, pero es porque tú has jugado mucho tiempo. Claro, partiste muy temprano. Claro, pensaban, ¿no? De tener más edad, no tenías tanta edad, pero lo que pasa es que jugabas mucho por todos lados. Claro. Entonces te veían jugar mucho, pero bueno. Así que sí, la última etapa como futbolista lo hice ahí en el Club Deportivo Sokol, en primera división. De ahí ya estuve un año inactivo y de ahí empecé a jugar en senior un par de temporadas. Ya en el futbolito. Que no jugué mucho tampoco, igual estuve como 5 años que jugué senior y de ahí
a los 40 años ya no, Ya no quisiste jugué nada más de fútbol porque me dolía mucho la rodilla, entonces jugaba un partido y estaba toda la semana con dolores, así que para estar sufriendo, ya era una tortura. ya para estar sufriendo, claro, mejor me dediqué a tratar de enseñar lo que aprendí en Luchito, tu vivencia en el fútbol como jugador, ¿lo tomas con satisfacción? ¿Quedaste conforme con lo realizado como jugador? ¿Sientes que te faltó algo? Sí, relativamente bien conforme. En realidad uno acá en el fútbol siempre quiere más o aspirar a más, haber hecho otras cosas. Bueno, en mi infancia, haber llegado al fútbol profesional. Haber llegado al fútbol profesional, de hecho tuve Yo la creo oportunidad. que, disculpa, voy a tomar la palabra, pero somos de una década en que de una u otra manera tratamos de hacer las cosas bien, yo siempre digo, y los jugadores que uno quiere llegar a ser importantes, en verdad somos jugadores amateur, pero entrenamos, el que quería más entrenaba como profesional y nos acercábamos a eso. Pero somos de una generación que nos faltó esa oportunidad, al menos de haber experimentado, de haber llegado al fútbol profesional para saber si éramos capaces o no. Claro, sobre pero todo. Eran otras épocas muy sí, difíciles. Lamentablemente la distancia igual nos quitaba esa oportunidad, porque hasta ahora pasa lo mismo. Es difícil que un jugador magallánico vaya y se incorpore en Santiago porque tienes que estar costeándote todo en esta época. En esa época era más difícil todavía. Aviones salían una vez a la semana, si no me equivoco, para Santiago. Ahora ya por lo menos hay vuelos más continuos, pero todo era más difícil. A pesar de todo, tuve la oportunidad de estar en Colo-Colo ahí a los 14 años. Tuve un año en Colo-Colo. Dentro de los jugadores que entrenaban conmigo, los más reconocidos eran Rambo Ramírez y Jaime Pizarro. Mira. Que eran los dos jugadores que tienen la misma edad mía, son del año 65. En la misma época. Claro, entonces con ellos yo entrenaba y participaba ahí. Pero se te hizo difícil igual, ¿no? El extrañar y todo eso. Sí, porque yo me fui solo, vivía con... Aunque estaba con la tía y todo eso, pero se echa de menos. Claro, pues estaba Mario y no está la tecnología de ahora, que tú en cualquier momento pesca el celular, habla, hace un videollamada. Nada, bueno, en esa época era cartas, pues imagínate, escribía una carta. Mi papá acá, por lo que me decía mi mamá, sufría que yo no estaba, me extrañaba mucho. Entonces a la primera que tuve de vacaciones, mi mamá me dijo, escucha, tu papá está sufriendo mucho, así que... ¿Te volviste? Me volví, no, me tuve que quedar. Se tomó esa decisión sí, es fuerte. Sí, y aparte que yo igual era niño, o sea, con 14 años no decía mucho. Sí, pero bueno, se vivió esa oportunidad y tuve la oportunidad igual de ver jugar a Mario más en directo. Sí. Y ahí compartía camarines con Mario en esa época en que él era jugador profesional. Y viajaba normalmente, a veces viajaba con el plantel de Colo-Colo, estaba en el camarín y jugando con Buena ese Colo-Colo 73, imagínate, Caselli, Herrera, Neff, sí, todos esos jugadores, Belli, no sé, todos los de esa época. Yo como niño ahí estaba compartiendo con ese tipo de jugadores. Igual se agradece eso, de haber podido vivir esa época. Esa vivencia no es menor. Esa vivencia, exacto. Mario era uno de tus ídolos. O al menos fue un referente en ese sentido, porque además lo tenías muy cerca. Sí, y era un tremendo jugadorazo. Sí, jugadorazo, sí, de todas maneras era un jugador destacado para la época. Si hacemos un recuento ahora... Claro, hoy día si lo haces el balance como jugador, como ya lo viví, como técnico y todo, claramente era un jugador adelantado. Adelantado a la época, yo creo que en esta época él hubiese estado en la mira de los grandes equipos. Yo creo que hubiese estado jugando en Europa, tranquilamente, si fue nominado 2 veces a la selección resto del mundo. Imagínate, en esa época, me acuerdo que me comentaba haber jugado con Johan Cruyff, con el Kaiser, el alemán Beckenbauer. Bueno, ¿te acuerdas que cuando lo entrevisté? Bueno, a Mario lo conocemos de una vida, de toda nuestra vida, pero él... Mario de bajo perfil. Claro, tú tenés que empezar a sacarle cosas, si no te cuentas, pero cuando lo entrevisté, sí, pues, hay cosas que uno sabe de tantas... Bueno, estuvo en la selección el resto del mundo, pues ahí compartiendo, jugando en Brasil. 2 veces estuvo en selección del resto del mundo. Así que, claro, es importante tener a él como referente y que te dé consejo igual.
Y para la época, esa era la época en que finalmente el mejor fútbol estaba en Sudamérica. Exactamente. Los mejores jugadores. Y Mario lo quiso llevar a River. River en 2 oportunidades, y River el campeón del 78, cuando había salido campeón del mundo Argentina, y tenía la base de River. Y ahí habían querido llevarlo, porque el otro lateral que tenía River era Tarantini. Tarantini, el lateral izquierdo. Igual que Mario, jugaba con las medias abajo. Sí. Y tenía el mismo estilo de Bueno, sonido, Tarantini era el lateral de la selección argentina, del mundo. Querían tener esos dos laterales el mismo estilo, pero... ¿Qué nivel, eh? Sí, al final Colo-Colo le igualó la oferta a Mario para que se quede, y más por tema familiar, porque estaba su mamá, Mario, acá. En Chile estaba un poco enferma, mi abuela decidió quedarse acá. Le tocó el amor propio Colo-Colo, además, y familiar se quedó. Le hubiese sido una tremenda experiencia, porque obviamente la vitrina de River lo hubiese llevado a cualquier otra cosa después. Exactamente. Así que, pero bueno, son cosas, oportunidades que se dan. Lindos momentos para conversar con Luchito de fútbol y todo eso. Luchito, bueno, obviamente después el fútbol uno lo lleva, y ya cuando no puede jugar, obviamente se alimenta. ¿Y te gustó ser técnico? Después empezaste a hacer ya el trabajo de técnico. Sí, después de dejar de jugar, estuve varias temporadas siendo técnico en inferiores de Salfa, de Cosal, junto a Lucho Mayorga, que en esa época igual estaba él a cargo de todas las series inferiores. Así que ahí me inserté en algunas series, aportando lo que yo había sido como jugador en ese tiempo. Era joven, 38, 39 años. Eso igual te da algunas cosas importantes. La vitalidad, la energía también. Tenía la energía para hacer, sacar jugadores, verlos jugar después en el primer equipo. Sí. Eso te da mucha alegría, porque yo dirigía casi los juveniles, que estaban a punto de saltar al primer equipo, y habían varios que llegaron al primer equipo. De ahí salieron varios. Sí, el hijo de Lucho, Copete Mayorga, el Gillo Mayorga salió ahí, salieron los Tecay, Mauricio y Pablo. Sí, Rubén Álvarez, que era un tremendo jugador, hoy cantante. Sí, yo no le creía, porque me decían, profe, no puede venir porque tiene que cantar. Ya decía. Sí, pues yo decía, esta Rubén chiva. Álvarez, te dijiste, me está engrupiendo. Sí, pero no, era talentosísimo. Cerón, el jugador Cerón. Igual, muy talentoso los jugadores en esa época. Y todo eso, Nolasco Cárdenas. Todos esos jugadores llegaron al primer equipo. Con todos esos compartí jugando. Sí, así que con todos esos jugué. Uno como lo entrenaba, después te siente orgulloso de poder haber aportado un granito de arena, un consejo, una palabra de aliento. De repente no querían jugar, uno hablaba, los conversaba, seguían ahí metiéndose hasta que llegaron al primer equipo y hicieron su carrera después como la hizo uno. Luchito, ambos compartimos algo no menor, que era la época del futsal, retomando el futsal, que era después, ¿te acuerdas cuando se jugó en la 18, el de clubes y todos salimos campeones con Salfa, con Cosal, y fuimos sudamericanos a Uruguay? ¿Buena experiencia fue esa? Tremenda experiencia, sobre todo. ¿Y qué nivel de equipo teníamos? Sí, nivel de equipo. Bueno, nosotros teníamos buen equipo, para nuestra realidad teníamos buen equipazo. Claro, nosotros acá era difícil que le ganen a Salfa en esa disciplina, que en baby fútbol y en futsal era fuerte. Sí. Así que, y habían jugadores muy talentosos en esa época, por recordar algunos. Bueno, Piojo era el arquero. Juan Monací. En la defensa estábamos bien con Copete Mayor. O sea, Copete, Cuñado, Vera. Ángel Tangol, imagínate el nivel de jugadores. Condoro Miranda, Hernández. Condoro Miranda, sí. Todo eso fuimos sudamericanos. Estabas tú. Bueno, imagínate el nivel de jugadores que teníamos en esa época. 10 jugadores de primer nivel, pues, así que era muy fácil de teníamos elegir, que marcar a Falcao, ¿no? Era una cosa poca. Era un tema, ¿no? Sí, no, y lo increíble para los que no saben fue linda experiencia. Sí, nosotros éramos amateurs y ellos venían con equipo los jugadores. ¿Te acuerdas que Falcao venían de jugar la final del mundo? Venían de Italia, un arquero que venía de Italia y se bajó un día antes para jugar con nosotros. Que yo creo que no le llegó ni un tiro, güey. ¿Cómo pesaba esa pelota? Pero ese era el nivel, pues. Pero había que estar ahí, como dijo. Sí. Fue una linda experiencia. Man. Después tuve a Falcao, ahora ya más de veterano. Claro, y hoy día lo ves en las redes sociales, inserto y todo eso. Claro, entonces jugadores a nivel mundial. Y nosotros tuvimos que marcarlo en su mejor momento. Y lo hacía. Si hoy día tú lo ves espectacular, sí, que ya está bastante grande, dices tú, imagínate cuando lo tuvimos en su mejor momento. Sí, ¿no? Y yo me acuerdo que
Cuando jugaban con nosotros, como nosotros no teníamos tanto nivel, Claro. lo ponían 2 minutos, porque Claro, no se vaya a lesionar. Claro, pues, claro, ahora había que cuidarlo. Y 2-3 minutos, No vayan a venir ya, estos, listo, hacía un estos gol y rústicos fuera. con lesiones, bueno, Claro. era muy caro. Sí, así que ese era el nivel de jugadores de esa época y bueno, nosotros hacíamos lo que podíamos dentro de nuestro nivel. Cuando lo enfrentamos y salimos a calentar, güey, claramente había que verlo, pero tú uno va a estar ahí con su orgullo, pero yo de reojo lo veí, que estaba dominando la pelota con el taco, lo hacía. Todavía no empezaba el partido, Claro, tú acá lo se es mirabas, complicado. lo mirabas y ya Tú estabas lo perdido. mirabas, ¿cachai? ¿Ah? Él es como la dominaba la pelota en el calentamiento. Espectacular. Luchito, ¿qué ha significado el deporte en tu vida? ¿Qué ha significado el fútbol en tu vida? Bueno, hasta estos días yo sigo involucrado siempre. Si tú me ves o los que me conocen me ven siempre en las canchas, en las distintas canchas. Sigo participando después de entrenador, ahora estoy ya no dirigiendo, pero siempre estando en las canchas yendo a mirar mucho fútbol. Me gusta mirar los jugadores Sí. jóvenes que están saliendo ahora. Son con otras características, más dinámicos. Eres de los que no vais sé. siempre al fútbol. Son también, otras amiga. cualidades, no me gusta comparar distintas épocas. Todos tuvieron sus buenas épocas de acuerdo a cuando se desempeñaron, pero siempre me gusta estar yendo. Yo normalmente, tú me preguntas por un jugador del Barrio Sur, la 18 o Punta Arenas, creo conocerlo, no sé, un 80% de todos los jugadores que participan en las asociaciones. ¿Por qué? Porque estoy siempre inserto ahí viendo los distintos partidos, ya sean malos o buenos los partidos, pero esa es mi fin de semana, digamos, estar viendo ahí mucho fútbol. Bueno, Inclusive me gusta más que mirar el fútbol en la tele, es medio no, raro, no, pero... fíjate, sí. Ver el fútbol nacional, mejor ir a ver pero el fútbol. sí, me prefiero ir a ver a los chicos ahí A cuando ver. se esfuerzan. Bueno, dentro de eso ya involucrada toda la vida la familia, la Jimena y bueno, y todo el núcleo familiar que armaste también con tu familia, sea jugando en el arco, ahí también dirigiendo a los tiquiticas, 8 desafíos, 8 temas también ahí, Luchito. Sí, bueno, la familia nuestra siempre ha sido deportiva para ambos lados. Sí, po. Por la familia nuestra... Por lado y lado. Claro, están los Galindo, por la parte de Los Jimena Barrientos. están los Barrientos, Pachito Barrientos un crack. Toda su vida en Salfa, lo mismo que Zapatito que te comentaba, que Sí. aprovechamos a mandarle un saludo, que Por está supuesto. complicado de salud en este momento, pero esos son personas importantes dentro del fútbol de cada institución, son personas reconocidas por todos, por los distintos equipos, independiente con quien esté él compartiendo, pero bueno. Y bueno, esas son las vivencias del fútbol ahora, que te dejan amigos, que te dejan muchos conocidos en distintos lados después que tú lo practicaste. Si tuviera que preguntarte, dentro de toda esta historia futbolera, como jugador, como técnico, si tuviera que preguntarte tus 3 mejores momentos vividos en el fútbol, ¿qué me dirías? Yo creo que, bueno, partiendo por cuando era niño, tuve bastantes grandes momentos. Quizás la del Barrio Sur fue la que me marcó más porque fue un objetivo que se vivió a Concho ahí en el barrio. Sí. En el barrio se En el decíamos barrio, sí. nosotros. Se vivió a Concho ahí en el barrio y siendo quizás mirados en menos porque nunca habíamos conseguido eso. Ese fue un objetivo importante. Y después, dentro de los equipos que participé en el fútbol, igual me merecen respeto todos. Todo, Jugué en claro. 4 instituciones, siempre en la Asociación Punta Arenas desde adultos. Siempre en la Asociación Punta Arenas de adultos y bueno, en todos los equipos que jugué, afortunadamente siempre conseguí 1 o 2 campeonatos en todos. Así que igual, eso de salir campeón, el sacrificarse, porque esto es un sacrificio, lo que sabemos del fútbol amateur, trabajar y después la semana entrenar 3, 4 veces, hasta 5 veces a veces en la semana cuando estábamos Eran cosas activos. importantes. Claro, así que eso también, el marcar y de ahí la otra parte importante para mí es haber sido técnico, sobre todo cuando dirigí niños que marcaron La parte igual formativa. la parte formativa, logras darle un gustó, consejo, guiarlo, tratar de guiarlo por el camino del bien, sacarlo de las malas juntas, demostrarle lo que puede ser bueno para él, que te hagan caso y que después tú lo ves jugando y que algunos han logrado, no sé, obtener un trabajo por desempeñarse bien en la parte deportiva, hoy día ya desarrollados, trabajando en distintos lados. Eso la verdad que me deja bastante orgulloso lo que fue la parte futbolística y lo que pude ayudar como formador en este caso. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Un poco, como dices tú, cada uno en su época, pero hoy día
esta nueva generación un poco nacieron con otras cosas que no la tuvimos nosotros, cancha de tierra, cancha de pasto, hoy día juegan en cancha sintética, no los horarios que teníamos nosotros jugando los domingos en la mañana, Claro. y arrastrando todo. Sí, sí. Ahora, claro, efectivamente, como tú dices, ya han cambiado los tiempos, ya la tecnología ha tomado a los niños y ya están todos involucrados en el internet, en mirar mucha televisión o estar pegado al celular, las redes sociales, no sé, todo eso te va involucrando y te va restando lo que es lo más importante, quizás en hacer deporte, en salirte del ocio, en irte por otros caminos, desafortunadamente que hoy día no son tan buenos, de repente los chicos caen en eso y cuesta ahora sacarlos un poco de esos caminos que no son tan buenos y llevarlos a una cancha de fútbol a practicar. Y a pesar de que ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, hoy en día las canchas sintéticas son extraordinarias, puede llover, no sé, todo el día y se juega igual. ¿Te acordás cuando yo iba y nos tocaba jugar por a veces motivo, porque la serie de honor, o la primera división del fútbol de la Asociación Puntareña se jugaba en el fiscal, pero a veces había fechas que uno le tocaba jugar en la Confederación? ¿Y te acuerdas que llovía un poco y no lo querías pasar a Humano, quería pasar el final Humano? No, para que no se quería rompa pasar el la pasto, cancha, porque era un tema igual, era un tema igual mantener las canchas, sobre Sí. todo acá en Punta Arenas, ¿Te que tú acuerdas? jugabas Llovía con... un poco y ya lo quería pasar la cancha. No querían porque, o sea, igual era comprensible, claro. porque tú entrabas a jugar con una cancha así media mojada y la rompías Claro, entera, no. Y después el para fiscal ni hablar, recuperarla, claro, 2-3 partidos. costaba un mundo, así que hoy día no, ya ha cambiado todo eso, ha cambiado la tecnología, ya todos los chicos pueden jugar en lindas canchas, ha cambiado los balones sintéticos ahora, antes se llenaban de barro. ¿Tenés primera capa ahora? Claro, los balones pesaban 20 kilos, weón. Olvídate de ir a un córner a cabecear un balón mojado. No, los zapatos, la Los implementación zapatos misma pesados, ahora. Los toperoles marcados. Así que no, todo eso ha evolucionado para bien, sí, pero lo que estás contando más es sacar a la juventud y tratar de que hagan deporte. Te tengo que hacer una pregunta, porque tu vivencia como jugador, como técnico y todo, si bien hemos sido del barrio sur, gran parte de nuestra carrera, casi la totalidad de nuestra carrera ha sido en la Asociación Punta Arenas, que hoy día no es la misma Asociación Punta Arenas que antes, y eso hay que verlo. De una u otra manera se ha equiparado, para arriba, para abajo, se ha equiparado un poco el tema con las asociaciones, pero hoy día claramente la Asociación Punta Arenas no tiene definitivamente el respeto y la garantía que tenía en la época de nosotros donde se ganaba todo. ¿Qué le cambiarías o hacia dónde apuntarías para mejorar la Asociación Punta Arenas? Mira, quizás hay que buscar, porque ha sido todo muy plano en la Asociación Punta Arenas. No se ha cambiado el formato campeonato, o pocas veces se ha cambiado. Tratar de buscar... Como motivante para los jugadores. Claro, poco original, porque como yo te comentaba anteriormente, tú ya sabes que ahora va a empezar este campeonato y ¿quién va a estar? Va a estar Sokol, Prat Chile y Cosal ahora. Y listo, ya tenía esos cuatro y podés no ir en todo el año al estadio y cuando vayas en marzo te vas a encontrar con estos equipos jugando a las finales. Lo mismo pasa en la 18, pasa en el Barrio Sur, que ya son equipos que están bastante más marcados, que quizás el tema de pagar a los jugadores te hace eso igual, te hace marcar diferencia. Lamentablemente los equipos que no tienen tantos socios, que no pueden juntar una cantidad de dinero para traer jugadores buenos a su equipo, no van a poder competir con los que son más grandes, si se puede llamar así. Sería bueno, no sé, que existieran quizás los préstamos, por decir algo, por ejemplo un jugador juvenil, que yo lo he visto ahí, por ejemplo, en el Sokol. Salen muchos jugadores juveniles, llegan 10 al primer equipo. Lógicamente no pueden jugar todos. Pero tampoco que no se pierdan. Que no se pierdan, porque tú puedes mandarlo a préstamo a, no sé, para Progreso, a Español, a los equipos que están más débiles, que les cuenta juntar más jugadores. Eso ha costado, definitivamente, claro, que no entiendan los dirigentes. Los equipos, como que te la van a robar los jugadores, claro, si no es así. Claro, que vayan a préstamo por un año y de ahí vuelvan a su equipo. Todos esos 5, 6, 7 jugadores que te sobran en un plantel, que son muchos, finalmente después si no juegas ahí en Sokol, en el caso, por ejemplo, porque tomamos ejemplo Sokol ya. Sokol o Prado, no sé, claro, o Victoria, pero todos el tema es que dejas de jugar y ahí ya perdió la motivación. Claro, o se van a las otras asociaciones. O se van a las otras asociaciones, claro, y después terminan siendo tremendos jugadores. Y tú dices, mira, lo teníamos, este era un jugador nuestro, y lo perdimos. No se desarrolló porque no tuvo oportunidades.
Entonces eso es lo importante, igual quizás darle más oportunidades a la gente joven y existir ese tipo de que se vayan a foguear a los otros equipos y después tú lo puedes ver más maduros, más que han hecho más partidos, más recorridos, vuelven a tu equipo de origen donde te iniciaste y puedan aportar ahí al equipo de sus amores en este caso. Así que esa podría ser una buena alternativa, o lo otro que ya se ve más difícil igual es refundir todas las asociaciones. Eso te iba a preguntar. O hacerla porque sea más motivante. Una sola asociación. Tener dos divisiones, A y B. Sí. Ya todos tienen cancha, las 3 asociaciones, así que te puedes ir a hacer local y visita. Y esos partidos te hacen más atractivos, ir a competir con las otras asociaciones te da una motivación especial igual. Es todo lo que se podría ir mejorando en pos de mantener la motivación hoy día, que a veces cuesta tanto. Claro. Es que eso es lo más complicado hoy día. Exacto. Luchito, sí. Queremos agradecerte que hayas estado hoy día junto a nosotros. La verdad que ha sido un privilegio de una conversación de amigos, de una persona a quien le tengo mucho cariño, Luchito, como jugador, como persona, la familia también. Así que en esa pantalla, amigo mío, que llegamos a toda la región de Magallanes, como digo, a todo el país, a través del internet, a todo el mundo, porque te van a ver de todos lados. Le dejemos un saludo definitivamente a toda la gente que ha sido, con la que uno le agradece, que han sido parte también de tu historia. Sí, bueno, primero que nada, agradecerte a ti por la invitación, de poder mostrar un poquito de lo que fue mi trayectoria en el fútbol regional. Y esto se debe principalmente a agradecer a la familia en primer puesto, porque es la que te da la oportunidad de que tú puedas desarrollarte como deportista. En este caso, cuando eras niño, hasta los papás que te llevan a jugar cuando eras muy chico, a los 7, 8 años, si los papás no quieren llevarte y tú capaz que no hagas nada. Entonces agradecer a eso, a mis padres, en este caso después a mi señora, ya mis hijos creciendo, igual involucrados en todo el deporte, a la familia en general, que es el motor de esto, que con el apoyo de ellos se puede hacer las cosas que tú quieres hacer. Si no tienes el apoyo de la familia, indudablemente te va a costar más. Así que en primer lugar es un agradecimiento a la familia que me dio la oportunidad de poder ser deportista. Y también igual ahora, para toda la gente que nos ve, que son deportistas, que no dejen de perseguir sus sueños, nomás que capaz en esta zona va a costar un poquito más realizar lo que uno quiere hacer, pero que no se rindan, que tratan de hacerlo si quieren ser jugadores profesionales o de distintas disciplinas, no solo del fútbol, traten de desarrollarse, traten de buscar el apoyo, traten de buscar las convicciones, de tratar de ser siempre los mejores y eso con el tiempo se va a lograr definitivamente. Si tú tienes talento, el tiempo solo se va a encargar de demostrar la buen deportista que puedes ser. Qué bueno. Luchito, un lindo programa y agradecerte una vez más que hayamos estado compartiendo. Así es la historia de Luis Aguilar Galindo, tremendo jugador también de nuestra época, de los 80, 90, 2000, en lo que fue el fútbol regional de Magallanes. Queríamos traer hoy día al presente, a recordar historia, pasajes de nuestro fútbol, de nuestra época, de sus vivencias y por supuesto nosotros agradeciendo también a nuestro canal, a Pingüino Televisión, a CG8 Producciones, a todo nuestro equipo de trabajo y además ídolos en nuestra 10ª temporada. Así que, Luchito, salud antes de irnos. Sí, salud. Este es Código Camarín. Eso. Nos esperamos el próximo sábado con muchos más invitados. Seguimos siendo ídolos del deporte. Cuídense. Chao, chao. Este programa es auspiciado por Ídolos del Deporte. Recuerdos, vivencias, anécdotas, triunfos. Ídolos del Deporte. Con la conducción de Cristian González.